Muy buenos días, amados. Dios me los bendiga a todos los que se conectan a esta hora a este canal. Bueno, reciban la bendición de Dios. El Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a tener una predicación que se titula Cuidado si eres uno de los que se burlan de los que han caído. Vamos a buscar en el libro de Judas 1:18. Judas 1:18 dice así: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Eso dice Judas 1:18, ¿verdad? En el postrer tiempo, o sea, en los tiempos postreros, los últimos tiempos, habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Fíjense, amados hermanos, que últimamente he estado viendo algunos videos en internet de predicaciones, todo lo que tiene que ver con el ámbito cristiano. Y he visto que han agarrado esto como, no sé, para llamar la atención, para ganar más vista, para no sé, con qué fines oscuros están haciendo esto. Pero he visto muchas personas burlándose de otros hermanos que han caído. Entonces, esto me tiene bastante preocupada. Bueno, les cuento que hace poco tiempo estaba buscando unas predicaciones de el pastor Eugenio Macías, ¿se recuerdan? Bueno, hasta donde yo lo conocí, era un siervo de Dios demasiado metido en la palabra, con un testimonio tremendo. Antes era satanista. Bueno, Dios trató con su vida, él se convirtió, o sea, el Espíritu Santo lo convirtió al Evangelio, al cristianismo, a Jesucristo, y él, bueno, cambió su vida radicalmente y él predicaba, ¿verdad?, en contra del pecado de una manera bárbara. Bueno, me sorprendió ver un video donde dicen que él había caído en pecado y todo eso. Entonces, cuando yo vi ese video, hermanos, yo sentí un profundo dolor. ¿Por qué? Porque era uno de los siervos que uno escuchaba sus predicaciones, uno sentía edificación. Y bueno, saber que había caído en un pecado, ¿verdad?, que él después aclaró y dijo que no era tal como lo estaban describiendo las demás personas. Pero él, hasta donde yo lo conocí, ¿verdad?, era un siervo de Dios. Y es un siervo de Dios, pero si él cayó en un pecado, ¿verdad?, como lo quisieron hacer creer otras personas, no se sabe, nada más él sabe, él y Dios, qué fue lo que pasó realmente, porque nadie estuvo ahí de almohada o de sábana o de pared para saber lo que él hizo, lo que no hizo, ¿verdad? Entonces, lo que yo me refiero es que me dio mucha tristeza ver como personas que supuestamente son sus hermanos en la fe, cómo agarraron para despedazarlo, para hablar blasfemias, para decir cosas horribles, como que si ellos son perfectos, como que si ellos nunca han cometido ni un pecadito así. Entonces, eso me da tristeza. O sea, si un hermano cae, si un hermano que antes predicó la palabra, por descuido, por debilidad, por lo que sea, o por sinvergüenza, por lo que sea, ¿verdad?, cayó en pecado, nosotros nos vamos a alegrar de que ese hermano haya caído en pecado, sea el pecado que sea. Porque el pecado no tiene tamaño, el pecado es igual, el mismo tamaño ante Dios es decir una mentira, andar de chismoso, andar burlándose, andar fornicando, adulterando. O sea, todos son pecados delante de Dios, y por cualquiera de esos pecados nuestra alma se puede condenar en el infierno, ¿verdad? Porque si nosotros no nos arrepentimos realmente de haber cometido un pecado de sinceridad delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, del Espíritu Santo, de esa comunión de nosotros delante de Jesucristo en privado, si nosotros no nos arrepentimos de corazón, vamos a ir a parar a un lugar de tormento, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros nos vamos a alegrar, amados hermanos, nos vamos a alegrar de que un hermano caiga, o vamos a esperar que caiga
alguien que corregía el pecado para nosotros regocijarnos y despellejarlo y decirle una cantidad de cosas. Entonces yo he visto con mucha tristeza eso. Igual un pastor, creo que se llama Diamond, algo así. No sé porque nunca escuché predicaciones de él, pero de Eugenio Macías sí, me dolió muchísimo saber, hasta lloré ese día cuando supuestamente él había caído en pecado, que se corrieron una cantidad de videos en contra de él y del movimiento misionero mundial, como supuestamente lo expulsaron, y muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero, mis hermanos, es que nosotros cuando vemos que un siervo de Dios, una persona que le sirvió a Dios, ¿verdad? Y tuvo una debilidad o tuvo una caída, nosotros no debemos alegrarnos. El pecado es pecado y es verdad, hay que orar por esos hermanos que han caído, o sea, con espíritu de restauración. No para despellejarlo, no hacer aprovecharnos de la situación, vamos a aprovecharnos de que se cayó, de que cometió pecado, de que hizo esto, de que hizo aquello, no, porque delante de Dios todos los pecados son pecados. No hay uno más grande, más igualito por uno grande y uno pequeño, nos podemos ir al infierno. Entonces, eso que no tienen misericordia, ¿verdad? Que lo que hacen es burlarse, sacar videos y más videos del hermano que cayó, de lo que hacen en las iglesias, cómo se comportan en las iglesias, lo que predican, o sea, todo lo agarran de circo, lo quieren hacer un espectáculo de lo que pasa dentro del evangelio o dentro del cristianismo para ellos hacerse los más espirituales, hacerse los más santos, los más perfectos. Entonces, no, eso no es así. Nosotros no somos perfectos todavía. Vamos camino a la perfección. El Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y créame que el que es llamado verdaderamente de parte de Dios, esa persona, Dios lo va a ir santificando cada día. ¿Por qué? Porque esa persona dentro de su corazón tiene un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y esa persona tarde o temprano, si haya caído en pecado, Dios lo va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios lo va a castigar, Dios lo va a disciplinar, es cierto, porque Dios a quien ama, Él corrige y castiga para que no sea condenado con el mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, no debemos alegrarnos, no debemos hacer, querer aparentar nosotros como que si somos lo que jamás vamos a caer en pecado, como que si somos los super perfectos, como que si somos, bueno, los super santificados. No. La arrogancia, eso no va con Dios. Nosotros tenemos que, mire, con espíritu de mansedumbre, dice la palabra de Dios que tenemos que corregir el pecado, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, mire, una vez, mis amados hermanos, estuve hablando con una señora que fue pastora, ¿verdad? Una hermana, ella estuvo apartada mucho tiempo a raíz de un pecado que cometió. Perdón, pero ella, o sea, ella se había graduado, ¿verdad? Ella estudió en un instituto bíblico, entonces sabemos que los ministerios los da Dios, no lo da un instituto bíblico, eso que quede claro. Entonces, bueno, a ella le entregaron un cargo de pastora. Yo honestamente no sé, creo que no, pero es mi opinión. Ella le entregaron un cargo de pastora, pero los cargos, o sea, el llamado viene, es de Dios, es Dios el que entrega los ministerios, el que llama, ¿verdad? Para que sea pastor, para que sea evangelista, para que sea tal cosa. Pero es Dios el que entrega los ministerios, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que a ella, bueno, le entregaron un cargo, digamos, la colocaron de pastora en una iglesia, pero digamos que hubo un tiempo en que ella era demasiado severa con las personas que caían, o sea, los señalaba, según ella misma me contó después, ¿verdad? Los señalaba y los maltrataba verbalmente. Esta pastora no tenía misericordia, pues ella juzgaba durísimo, les lanzaba durísimo, en vez de corregirlos, ¿verdad? En vez de llamarlos, de tratar eso. Pecado es pecado, no se puede estar cahueteando pecado, pero tenemos que, si vamos a llamar la atención, si vamos a tratar de parte de Dios de corregir un pecado, tenemos que hacerlo así como usted quisiera que lo trataran a usted. Si usted llega a caer en algún pecado, que Dios lo libre, así usted tiene que corregir a los demás.
Entonces, fíjense, miren lo que dice aquí en Isaías 1:15. Ya vamos a continuar con lo que me decía la pastora. Dice en Isaías 1:15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, ¿verdad? Como tú hiciste, se hará contigo. Entonces, cuando nosotros, ella me comentaba lo siguiente, ella me decía, hermana, a mí me pasó lo que a mí me pasó, porque ella después que juzgaba, que señalaba tan duro uy, era así como que odiaba a las personas que cometían un pecado, una debilidad, qué sé yo. Entonces ella se le afincaba durísimo y le lanzaba, como dicen, peñonazos, ¿verdad? Como para destruir, en vez de edificar, de restaurar a esa persona. No, ella era muy severa. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el día en que ella cayó en pecado también. Cayó en pecado también, se descuidó, dejó de orar, dejó de buscar de Dios como tenía que buscar y se debilitó en la fe y cayó en pecado, fue tentada. Y lo mismo que ella criticaba en los demás, a ella le sucedió. Entonces ella misma me dijo, porque ella cuidaba a mi bebé cuando era pequeña, una vez yo fui a buscar a la niña, nos pusimos ahí a hablar, pues como dos mujeres que hablan. Y me dijo, oye, hermana, ¿sabes lo que a mí me pasó? Que yo reconozco que yo era muy severa. Yo era, bueno, inexorable. Yo era muy severa cuando alguien caía en pecado, fuera el pecado que fuera, yo era severa. Y los señalaba y los criticaba y les decía y era como que un odio, una cosa en contra de esas personas porque yo me creía más santa que todo el mundo. Ahora yo caí en pecado y ahora todo el mundo me señala a mí me quitaron los cargos, me bajaron de, como dicen, de la tarima, me pusieron en disciplina, me quitaron las credenciales, absolutamente todo. Ahora ella, ¿verdad? Llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia, sí, pues ella se apartó muchísimo tiempo de la iglesia por vergüenza, por tantas cosas. Y verdad, y después que fue destituida del cargo y le quitaron credenciales y todo, entonces ella se sentía muy poca cosa, se sentía humillada, avergonzada. Entonces fue cuando recordó que ella no tenía misericordia de los demás. Entonces dice la palabra de Dios que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Entonces cuando nosotros somos así, perdón, severos, somos inexorables, somos como que somos los super perfectos. Llega el momento, ¿verdad? Porque Dios dice que todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar, hermano? La restauración de ese hermano. Entonces, si alguien cayó en pecado, porque hay gente que cae por debilidad, por descuido, por algún motivo, no es que está justificado el pecado nunca se debe justificar, ¿verdad? Pecado es pecado, pero es la actitud que nosotros asumimos muchas veces, o pudiéramos asumir o podemos asumir, dándola de nosotros de super santurrones y poniendo a los demás como que si son la peor basura. Entonces, fíjense, yo he visto pastores que tienen videos en internet, ¿verdad? Que les graban sus predicaciones, perdón, y ellos, corrigen el pecado. Uno los corrige con misericordia, con espíritu de mansedumbre, como recomienda la palabra que nosotros debemos hacer como cristianos, como hermanos en la fe. Pero hay otros que se pasan, hay otros que lo que buscan es destruir, terminar de matar al hermano espiritualmente, que se vaya para el mundo, que se pierda, que se muera y que su alma se vaya para el infierno. Eso lo llevan directamente a eso y la persona no recibe esa restauración. No recibe, no se le dan herramientas para que la persona esté en la intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo trate con esa persona y lo redarguya. Si esa persona de verdad es cristiana, esa persona va a buscar de Dios y el Espíritu Santo le va a dar y el Espíritu Santo va a estar redarguyéndola,
hiciste mal, arrepiéntete hija, arrepiéntete hijo, hiciste mal, y el Espíritu Santo va a estar contristado, la persona va a estar triste también, porque cuando uno se separa de Dios porque uno cometió un pecado, por lo que cualquier cosa, uno siente una tristeza, un vacío, una desolación tan terrible. Entonces el Espíritu Santo empieza, ¿verdad? Él es paciente. Él dice que Él es paciente, que Él no nos castiga así de una sola vez, sino que Él es paciente. Él es paciente, esperando que nosotros nos arrepintamos de corazón, nos da la oportunidad de buscarlo en lo secreto. No es para que los demás nos vean, no es para que los demás digan, ay, mira, ya se arrepintió, ya lo confesó públicamente, o ya se arrepintió. No, sino es lo importante, es lo que usted haga en secreto con Dios, ¿verdad? Porque si usted es un hijo de Dios verdadero o una hija de Dios verdadero, mire, usted solito, usted va a llegar el momento en que usted solito se va a arrodillar, usted solito va a desgarrar su corazón delante de Dios, se le van a salir las lágrimas, no va a haber nadie que lo vea, solamente Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Entonces el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces nosotros nos creemos jueces, ¿verdad? Yo soy el juez, yo soy el perfecto. Entonces, como tú hiciste, se hará contigo. Entonces yo recuerdo mucho de estos pastores que, oye, hablaban de una manera terrible, hasta el tono de voz así como, como un león, ¿verdad? Rugiente, así, como con ganas de despedazar a los otros. Entonces, después cuando esa persona cae, desgraciadamente, va a recibir lo mismo, porque eso fue lo que sembró, y lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Entonces, así como usted deseara que tuviera misericordia con usted cuando usted se equivoca, cuando usted comete un error, cuando usted peca, porque no hay hombre que no peque, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos pecamos de una u otra manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que apartarnos de todo pecado. Ya si somos cristianos, vamos a andar con Dios, ¿verdad? Pero hay personas que están dando sus primeros pasos, son nuevos creyentes, no vamos a pretender que Dios los santifique de ahorita para ahorita. Dios a veces, de acuerdo a su propósito, Él trabaja en la persona. O sea, Dios no trata igual contigo a como puede tratar conmigo. O sea, Dios, para cada hijo de Dios, Dios tiene un trato diferente. Hay personas que Dios tiene que tratarle duro como dice, con la varita de hierro, porque la persona es un poquito rebelde, no quiere entrar en los caminos de Dios como tiene que ser, no quiere. Pero hay otros que Dios los trata con misericordia, con más misericordia. ¿Por qué? Porque ve que es como más moldeable, la persona entra en razón rápido, la persona dice, no, si es verdad, yo reconozco mi pecado, oye, esto estuvo mal, me descuidé acá, o tengo tengo que andar por la senda antigua, y ella misma, o sea, dejándose guiar por la voz del Espíritu Santo, ella misma se mete otra vez en el camino verdadero, en la senda antigua. Entonces nosotros queremos ser jueces, queremos, bueno, hacer desastres con los que están caídos, y eso no debe ser. Nosotros cuando vemos un hermano que cae tenemos que sentir tristeza porque es un miembro. Dice que cuando un miembro, ¿verdad? Si este dedo a mí se me corta, todo mi cuerpo va a sentir el dolor. Entonces si un miembro se duele, todos los demás se duelen. Deberían dolerse. No decir, ay, mira, se cortó el dedo, vamos a burlarnos de él, vamos a pisotearlo, vamos a echarle yodo, vamos a echarle sal para que le arda más. No, tenemos que tener misericordia y tratar ese miembro que está caído, que por el motivo que sea cayó en pecado, tratar de restaurarlo, tratar de que esa persona busque de Dios de verdad, decirle, mira, Dios lo que quiere de ti es que te arrepientas de corazón, que tú te apartes de ese pecado, que ya tú no vuelvas a cometer el mismo error. Dios quiere que tú te limpies, ¿verdad? Limpia tus vestiduras, busca de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte, o sea, llevarle palabra de Dios, no palabras que destruyen el alma, no palabras que lo destruyan moralmente, espiritualmente, psicológicamente, que lo hagan sentir una basura, ese tipo de palabras. No, Dios dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también caigas. Y yo no he visto, amados hermanos, yo no he visto el primero que se haya levantado contra otro hermano y que no haya tenido misericordia, que al tiempo uno desgraciadamente recibe la noticia de que también cayó, y hasta peor. Entonces, ¿por qué ser así? O sea, si Dios nos deja su palabra. Bueno, entonces esa pastora, después que desgraciadamente cayó, ¿verdad?
En lo que ella criticaba, ella cayó. Entonces, otros lo agarran, como les decía, como de burla. ¡Ah, mira, fulanito se cayó, bien hecho! En vez de sentir tristeza, dicen, bien hecho que cayó en eso y se regocija. Entonces, eso es diabólico. O sea, como una persona, un hermano va a alegrarse de que otro hermano en la fe caiga. Eso no es de Dios. O si es de Dios, no es de Dios, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver algunos versículos, a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Dice acá en Lucas 14:11. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Si usted comete un pecado, Dios lo que quiere es que usted se arrepienta, que usted sea parte del pecado. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, si nosotros lo confesamos ante Dios, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si la persona de verdad se arrepiente, si la persona de verdad siente, ¿verdad?, que pecó y reconoce su pecado delante de Dios, Dios lo perdona. Dios lo que quiere es eso, que la persona se arrepienta y se aparte del pecado. Ya, definitivamente que se aparte. Entonces, no debemos actuar así de manera enaltecida, de manera prepotente. Yo soy el santo, yo soy el único, todos tienen que ver mi ejemplo, yo soy perfecto. No, porque entonces Dios te va a humillar. Vas a pasar por lo que pasó esta pastora, por lo que han pasado muchos pastores que antes señalaban a los otros que estaban caídos. Entonces el pecado es pecado, tenemos que aborrecer el pecado, eso es cierto. Pero es la manera como nosotros nos aprovechamos de cuando una persona cae para hacer destrozos, como dice por allá, que todo el mundo hace leña del árbol que está caído. Entonces, en vez de darle la mano para que se levante, para que se restaure, ¿verdad? Entonces Dios dice, por su fruto los conoceréis. No se obtiene un fruto malo de un árbol bueno, ni se obtiene un fruto bueno de un árbol que sea malo. Entonces, por el fruto se conoce el árbol. Si el fruto, ¿verdad?, que está dando esa persona, después de cierto tiempo que Dios haya tratado con él, entonces ya nosotros sabremos si es cristiano o no. Si es cristiano, por su fruto nosotros lo vamos a conocer, ¿verdad? Se va a apartar del pecado, va a empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso se va a notar, eso lo van a ver, todo el mundo lo va a ver. Porque cuando la persona anda en comunión con Dios, los frutos van a salir. Cuando la persona está fingiendo, también los frutos van a salir, porque una persona no puede estar en una obra de teatro tanto tiempo. En algún momento va a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Entonces, vamos a ver algunos versículos acá, alusivos a este tema. Mira, 1 Corintios 10:12. Dice así. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? El que piensa estar firme. Entonces, si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Esté velando, esté orando, esté en comunión con Dios, esté ayunando, esté en esa verdadera interrelación con Dios, ¿verdad? Unido a Dios, caminando con Dios, en comunión con Dios. Entonces el evangelio es una relación directa con Dios. Entonces no estar despotricando, haciendo leña del árbol que está caído. Entonces si una persona cayó, tenemos que sentir tristeza, no tenemos que agarrar eso para estarnos burlando de los hermanos, para estar señalándolo, para estar haciendo un circo de eso. No, tenemos que verlo con dolor, con tristeza, porque es uno de nuestros hermanos que cayó.
es uno de los que profesaban la fe de Dios, los que enseñaban, los que predicaban, que cayó. Entonces nosotros no somos perfectos en algún momento. Si nos descuidamos, si nosotros no estamos velando, si no estamos orando, podemos caer en pecado. Desgraciadamente, si uno no vela, si uno no ora, si uno no está en comunión con Dios, mire, podemos, porque hay, o sea, podemos en el sentido de que cualquiera puede tropezar y caer, ¿verdad que sí? Así como pasó con David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces él hizo lo malo, hizo cosas terribles que le trajeron unas consecuencias horrorosas de generación en generación a consecuencia de sus pecados. Dios lo disciplinó, ¿verdad? Pero Dios sabía que David era un hijo de Dios, que David tenía un corazón conforme a él. Ya sabemos todo lo que dice en Salmo 51, ¿verdad? Cómo él se arrepiente, cómo él había perdido el gozo de la salvación, cómo Dios lo restauró. Entonces Dios siempre decía de él que él era un hombre conforme al corazón de él. Porque era un hombre humilde de espíritu, era un hombre que reconocía su falta. Entonces no tenemos que ser prepotentes y dándonos de que nosotros somos infalibles. El único que no falla es Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver qué dice en Gálatas 5:15. Gálatas 5:15, mis amados hermanos. Dice así. Pero si os mordéis. Ya va, vamos a leer el 14 primero. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ese es Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú te amas a ti, amas a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, debes amarlo como lo hicieras contigo mismo. Dice, pero si os mordéis, imagínense, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Verdad? Entonces hay personas que se muerden, se comen, se burlan, ¿verdad? Omitiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que amar al prójimo, sentir misericordia. No somos hijos de un Padre misericordioso. Dios no tuvo misericordia de cada uno de nosotros cuando nos sacó del pecado, cuando nos sacó de aquella vida que dice la palabra de Dios que muchos nos avergonzamos de la vida que llevábamos antes, que no era una vida para nada santa. O sea, era una vida que no era santa. Era una vida, el que no andaba en una cosa andaba en la otra, ¿no? A decir que no. Que nunca jamás tuvieron un pecado. No lo van a decir porque no puede. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces, nuestro pasado que nos avergüenza, digamos que al 100% de las personas siempre van a tener algo de que avergonzarse, ¿verdad? Por lo menos los que no tienen a Cristo, porque el que tiene a Cristo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Entonces, todas son hechas nuevas cuando entramos en el Señor, cuando entramos. Él dice, yo soy la puerta, el que entra por mí, entrará y hallará pastos. ¿Verdad? Entonces, la persona deja ese pecado, recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La persona empieza a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muchos van a tropezar porque son niños espirituales, apenas están recibiendo su tetero espiritual. Otros irán madurando a fuerza de latigazo que Dios le va a dar, pero es Dios. Vamos a dejar que sea Dios el que los corrija, que sea Dios, ¿verdad? Nosotros podemos con espíritu de mansedumbre ir a esa persona y podemos ir y decirle, mira hermano, esto está mal, esto de acuerdo a la palabra de Dios es un pecado, tienes que apartarte de eso, arrepiéntete hermano, que te puedes ir a un lugar de tormento, a un lugar feo, un lugar que se llama el infierno, si no te apartas de ese pecado. Dios lo que quiere es el arrepentimiento de los hombres. Y cuando tú te arrepientes, Dios te perdona. Dios lo que quiere es que te arrepientas de corazón, no fingiendo, de corazón. Entonces, no hacer eso, ¿verdad? Dice acá, pero si os mordéis y os coméis
unos a otros. Eso es lo que están haciendo últimamente, mordiéndose, comiéndose entre ellos, señalando, el dedo señalador, y aparte de eso burlándose. Entonces hay unos que están haciendo videos burlándose de todos estos que han caído, de todos los que, o sea, de tantas cosas. Y eso no, Dios no quiere eso, ¿verdad? No quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, que tengamos un corazón de acuerdo a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 3:13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Verdad? Todos sabemos, amados hermanos, que el pecado es un engaño. Hay personas que dicen, no, yo voy a pecar y mañana me arrepiento. No, eso es un pecado, digamos, a conciencia, un pecado que se hace por voluntad. Entonces, si esa persona lo está haciendo a sabiendas, ¿verdad?, que está pecando, dice la palabra de Dios que lo que va a recibir es, bueno, ya ustedes saben. Entonces, dice que nadie se endurezca por el engaño del pecado. El pecado en sí es un engaño. Entonces, aquí lo vemos en Génesis. Fíjense cómo la serpiente engaña, ¿verdad? Primero le presenta, vamos a leer un poquito acá en Génesis 3, se los voy a leer. Dice, pero la serpiente era astuta, ¿verdad? Cuando el enemigo está usando a alguien, hace que esa persona tenga una astucia diabólica para que lo haga caer en pecado a usted. Dice que era más astuta que todos los animales del campo. Entonces dice acá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente lo estaba tentando para que comiera, ¿verdad?, de ese fruto prohibido, y le estaba diciendo, ay, no le hagas caso a Dios, o sea, come de ese fruto y lo que va a pasar es que vas a ser igual a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, cuando el enemigo te presenta un pecado, te lo presenta delicioso, codiciable, algo que a ti te va a gustar, algo que tú vas a estar como, ay, ¿será que me lo como? ¿Será que no me lo como? Debe saber rico, o sea, cosas así, ¿verdad? Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. O sea, hay personas que le prestan atención, digamos, al enemigo, que el Señor lo reprenda, y ¿qué hacen? Come del fruto que le brinda el enemigo. O sea, el enemigo le presenta algo y se lo come. Entonces se tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, después que el enemigo, ¿verdad?, lleva a la persona al pecado, a cometer el pecado, engañado, porque le dice, no, cómelo, mira, es divino, es delicioso, se ve codiciable, ¿verdad? Y la persona, sin pensarlo dos veces, cae en el pecado. ¿Y ahí qué pasa? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí cuando la persona acaba de cometer el pecado, es que como que Satanás le quita la venda de los ojos y dice, ya, te la voy a quitar para que tú veas. Te tenía cieguito, te tenía atado, te tenía ciego, caíste en el pecado, ahora yo mismito te voy a desatar la venda que yo mismo te puse.
Porque dice la palabra de Dios que Satanás le ha cegado los ojos. Satanás le cegó los ojos. O sea, Satanás lo puso como ciego, pues, para que no viera que era un pecado, que después de eso iban a haber consecuencias, que después de eso iba a haber vergüenza. Dice acá que entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. O sea, ellos sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Y así pasa con el pecado. A veces nos damos cuenta de que después que cometemos un pecado estamos desnudos delante de la humanidad, delante de todo el mundo. O sea, todo el mundo nos señala, todo el mundo, así como pasó con el caso de este siervo Eugenio Macías, o de cualquier siervo, sea haya sido o no haya sido, ¿verdad? Porque él ha explicado varias cosas, pero nada más Dios sabe qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que después que la persona comete el pecado, haya sido quien haya sido, esté en el país que esté, entonces el enemigo le quita, dice, no, mira, fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Dios también nos quita la venda de los ojos que nos pone el enemigo. Dios nos liberta y nos quita esa venda y la luz de Cristo nos resplandece. Pero el enemigo, dice también la palabra de Dios, que el enemigo cegó. O sea, si el enemigo cegó es porque, bueno, le echa algo en los ojos, le pone una venda, no deja que la luz de Cristo le penetre en su mente, en sus ojos, y la persona se vuelve como ciego y va como ciego al degolladero. Y después que comete el pecado, después que pasa lo que pasa, la vergüenza pública, el desastre público, el señalamiento, bueno, una afrenta que jamás podrá ser borrada, ¿verdad? Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros somos de esa gente que cuando vemos a un hermano caer nos burlamos, que nosotros no tenemos misericordia, que nosotros, bueno, nos jactamos y nos regocijamos. No, eso es pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Arrepentirnos de corazón de todas las cosas malas. ¿Qué es arrepentirse? Sentir dolor. Sentir dolor por haber pecado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, si somos de Dios, mire, el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos. No nos va a dejar tranquilos porque Él está esperando y nos sentimos tristes. Dios va a estar esperando que tú vayas ante Jesucristo y le confieses tus pecados a Jesucristo y le pidas perdón y te arrepientas de corazón y te apartes. Y empiezas a caminar como tiene que ser, de acuerdo a la santa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, mire, vean cuando una persona se arrepiente. Mire, este salmo vamos a leerlos un poquito juntos, algunos versículos del Salmo 51, ¿verdad? Entonces, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo 51, ¿verdad? Esto lo decía David, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? La persona cuando peca, bueno, se rebela contra Dios y hace lo que hace y después son abiertos sus ojos. Entonces dice, lávame más y más de mi maldad. Si lo quiere que lo laves porque estaba sucio, se sentía sucio, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, cuando uno vea la actitud de David, una actitud humilde, ¿verdad? Yo me imagino que él estaba súper postrado ahí delante de Dios y dijo, porque yo reconozco, o sea, yo sé que pequé, yo sé que hice lo malo, que estuve mal, eso estuvo mal, yo me merecía el infierno, me imagino que le diría, yo me merecía lo peor. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ese pecado lo atormentaba, ¿verdad? Me imagino que el enemigo, después que lo hizo caer feísimo, a David lo señalaba, mira, pecaste, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se burla de ti, ya tú no sirves para nada, tú eres un miserable. Bueno, en el 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. Entonces, la clave está ahí, mire, cuando el Espíritu Santo esté redarguyéndolo, porque si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo
va a estar haciendo su obra, ¿verdad? Él está contristado, está apagado, está triste, pero Él está en lo secreto trabajando con tu alma, con tu espíritu, diciéndote, hijo, arrepiéntete, eso que hiciste te puede costar la salvación. Puedes ir a parar a un lugar de tormento, arrepiéntete, acepta el regalo de Jesucristo, ¿verdad? Que es la salvación en la vida eterna. Confiesa ese pecado, apártate, arrepiéntete y yo te perdono, dice el Señor Jesús. Dice acá, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, ¿verdad? Bueno, aquí dice en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, ¿verdad? Renovar, ¿qué renovar? Volver a sacar, o sea, volver a levantar ese espíritu recto dentro del cristiano. Entonces, eso tiene que ser también nuestra oración por nuestros hermanos. Dios mío, concédele que se arrepienta, concédele que vuelva a tus caminos, que esa parte dentro de él, el Espíritu Santo obra en él, de manera que él haga lo recto, de manera que él se restaure, de manera que, o sea, que tú lo restaures, ¿verdad? Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Orar por esa persona, tener misericordia, así como usted quisiera que hicieran con usted, haga ustedes con ellos. Entonces, bueno, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Vamos a ver en Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces no caigamos nosotros en eso, porque juicio sin misericordia, de acuerdo a lo que dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. No nos alegremos cuando un hermano cae, no nos alegremos de mal ajeno, no nos alegremos, no nos regocijemos, sino más bien sintamos dolor y clamemos por esa persona para que Dios lo levante. ¿Cuántas almas Eugenio Macías no se ganó para el Señor Jesucristo a través de su predicación, de lo que el Espíritu Santo hizo a través de él? ¿Cuántas almas nos llegaron a Jesucristo a través de las predicaciones que el Espíritu Santo ministraba a los que estaban escuchando los mensajes de Eugenio Macías y se convertían? Entonces, era un tesoro en las manos del Señor. Entonces, ¿por qué por X motivo vamos a querer, bueno, señalarlo, ganar este view, ganar popularidad con los videos de YouTube, cuando señalando a otros hermanos, sin misericordia, burlándonos de ellos, haciéndolos, recortando pedazos de videos para mostrarlos así, para que la gente, o sea, eso es chisme, eso es una cosa que a Dios no le agrada al Señor. Entonces vamos a arrepentirnos de eso, hermano, apartarnos de esas cosas y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, bueno, ya Dios lo había advertido. Fíjense lo que dice acá en 2 de Pedro 3:3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Burladores, andando según su propia concupiscencia. Vendrán burladores. Entonces, gente que agarran esto es para burlarse en vez de sentir dolor. Ese es como que usted ve un hijo que lo atropelló un carro, usted se va a alegrar de eso. Va a sentir dolor porque es su hijo, es sangre de su sangre. Y los hermanos en Cristo a nosotros nos deben doler. Nos deben doler porque somos una familia, somos el mismo cuerpo. La cabeza es Jesucristo, los demás son hermanos. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si uno se ríe, todos se gozan. Entonces, vamos a ver el último versículo por el día de hoy. Me disculpa que estoy un poquito... Bueno. Y me cayó un palo de agua encima. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a ver por acá, dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que el pastor Eugenio Macías perezca. Dios no quiere que ninguno perezca,
¿Qué dice acá? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos, ¿verdad? Que Gisela X proceda al arrepentimiento, que Juancito, que Juan Elías, que Rigoberto, que Manuel, que David, que Diego, que Juan Petro, cualquier persona, ¿verdad? Proceda al arrepentimiento. Llámese como se llame. Dios lo que quiere es un corazón arrepentido y apartado, que se aparte. Entonces, Dios a veces, hay unos que dicen, no, pero es que nada, yo hago y hago y hago y Dios no me hace nada. Dice que o Dios no existe o Dios no le para el pecado. Yo puedo pecar, no. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? La promesa de Él venir. Sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces yo les voy a dejar este versículo ya para cerrar la predicación del día de hoy. Bueno, suscríbanse a mi canal para que reciban más alimento de la palabra del Señor. Oremos juntos. Déjenme sus peticiones ahí. Dice en Primera de Juan, ya para cerrar la predicación, dice, Primera de Juan 1:9. Perdón, 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Pero dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios es fiel y es justo. Dios es justo porque Él dice, bueno, si mi hijo se está arrepintiendo, si mi hijo está queriendo apartarse del pecado, si mi hijo está, está buscando de levantarse de nuevo mis caminos, ya se arrepintió, ya Él no quiere más nada con el pecado, entonces dice la palabra de Dios que Dios es justo y fiel. Entonces, Él se está levantando, está queriendo buscar de Dios y yo le voy a seguir dando latigazo y yo lo voy a destruir, ¿verdad? Se supone que el pecado tiene una consecuencia, pero cuando Dios ve el hecho de que tú te humillas, que tú te arrodillas, que tú lloras delante de Dios, le pides perdón y es sincero, dice que Él es justo y fiel para perdonar vuestros pecados, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Espero que compartan este mensaje. Muchas personas necesitan este mensaje. Yo decidí caminar con Jesucristo. Decidí serle fiel. Y le oro a Dios cada día para que Dios me conceda eso. Predicar su palabra, estar en sus caminos. Eso es lo que yo decía. Es más, este canal yo se lo dedico desde un salmo que se llama, desde un proverbio, creo que es Proverbio 19:17. A partir de ese video en adelante, es netamente cristiano. Todos los mensajes van a ser cristianos. Los otros no eran bíblicos, o sea, como les digo, sí habían algunas cosas bíblicas, pero eran, digamos que mensajes normales, eran mensajes, consejos normales. Pero a partir de ese video que se llama Proverbios, creo que 19:17, a partir de ese instante todo el contenido del canal mío va a ser cristiano. Va a ser bíblico. Aquí tengo mi Biblia, mira, está viejita ya. Está súper vieja, tiene como 12 años esta Biblia. Pero bueno, a comer palabra, a vivir la palabra y a apartarnos de todo de toda contaminación de carne, alma y espíritu, ¿verdad? Y a tratar de caminar con Dios. Si algún hermano cae, ustedes saben, busquen la manera de restaurarlo de parte de Dios, de darle palabra, de hablar con ellos con espíritu de mansedumbre, de orarle mucho a Dios para que le conceda que se arrepientan, así como se arrepintió David. Y amarnos unos a otros, no comernos, no mordernos, no destrozarnos unos a otros. ¿Qué es esto? Somos hermanos, tenemos que tener misericordia y amor unos por otros. Bueno, mis amados,
Dios me los bendiga ricamente. Suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo contenido netamente cristiano basado en la palabra de Dios, respaldado, ¿verdad?, por la santa palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Bueno, y bueno, orar en todo tiempo. ¿Ok? Apártense de las cosas malas, de las malas amistades, las malas influencias. Busquen la bendición de Dios, ¿verdad? Porque el que hace el bien agrada a Dios, el que hace el mal le desagrada completamente. Dice que él está airado contra el impío todos los días. Entonces, si van a dirigirse a una persona del mundo, que sea para predicarle, que sea para edificar esa vida, para hablarle de Cristo, para predicarle. Si no, usted no se junte con esa persona porque lo van a mal influenciar, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios me los bendiga ricamente. Es todo por hoy. Chao. Dios me los guarde. Amén.